Vamos rápidamente a preparar con la palabra del Señor. Joel 2:23. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Yahweh, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos que bendigas este mensaje desde aquí de Bruselas, no solamente con tus hijos que están aquí presentes, sino también, Señor, con todas las almas que se nos están uniendo en todo el mundo en este momento, desde aquí de Bruselas a través de las redes sociales. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos que bendigas esta palabra. Amén y amén. Amén. Ya estamos en vivo, ¿verdad, Joshua? Las muchachas, mandemos un aplauso a nuestra gente en América Latina que se están uniendo a través de nuestras redes sociales. Sí tienen imágenes ahí, ¿verdad? Listo. En la década, a comenzar, como hablábamos ayer, con la restauración de la nación judía, en 1948, se dio inicio el fin de una generación. Y con ello, la iglesia experimentó uno de los más grandes avivamientos en sus 2000 años, en cuanto a crecimiento. La iglesia, como dije ayer, se multiplicó, duplicó, triplicó, cuadriplicó, como nunca antes en toda la historia. Sucedieron acontecimientos tras el nacimiento de la nación judía, renacimiento de la nación judía. Sucedieron avivamientos extremadamente históricos y donde la misma ciencia hoy en día no puede explicar los milagros que sucedieron entre los años 50, 60, 70 y 80. No pueden explicar esos milagros, la ciencia. Milagros extraordinarios. Nosotros en América Latina fuimos testigos allá en los 80 del ministerio de Gigi Ávila. Aquellas manifestaciones del Espíritu Santo en el estadio en el estadio Mateo Flores, en Guatemala. Cuando de momento aquel estadio estaba profundamente lleno. Y de momento apareció una paloma volando, mientras Gigi Ávila estaba predicando. De momento aquello comenzó a hacer un impacto sin precedente en el estadio. Gente múltiple de miles de personas. Yo fui testigo de uno de ellos.
que yo fui testigo con mis ojos para verle. 9 muelas platificadas, 9 muelas platificadas completamente en ese acontecimiento. No eran trucos como algunos que usaron trucos después y le ponían escarla de oro y ponían... No. Yo fui testigo de ese hermano hondureño que recibió 9 muelas platificadas. Conocí a la dentista que lo vio. Y la dentista le preguntó y le dijo, ¿dónde conseguiste ese oro? Porque ese oro, le dijo, yo no lo he visto. La dentista. Fueron milagros, manifestaciones que no las hemos visto en estos últimos 20 años. Aquellas vigilias que comenzaban, en mi experiencia, yo jovencito, entre Honduras y El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Aquellas vigilias que comenzaba lo caliente a la 1 de la mañana. Comenzaba aquel derramamiento del Espíritu Santo. Ver, eso yo con mis ojos lo vi, ver aquellas doncellas, como le decíamos a las muchachitas de 15, 12, 13, 14 años, danzar bajo el poder del Espíritu Santo. Y lo más impactante es que todas estaban con sus ojos cerrados y se movían de una manera extraordinaria y nadie tropezaba y nadie se caía. Esas extraordinarias manifestaciones, no mirábamos gente, el que se caía era porque estaba endemoniado. Y de inmediato venían los diáconos, ¿te acuerdas, Pastor Luis? Y venían los diáconos para liberar a esa persona que caía porque estaba endemoniada. Esos fueron los genuinos avivamientos. Las conversiones eran extraordinarias. La gente pasaba adelante llorando, tocada, bajo el poder del Espíritu Santo. Los mensajes no eran tan intelectuales, eran mensajes sencillos, pero con un poder extraordinario y profundo. Esas manifestaciones donde el tema número 1 era la venida de Cristo. Nuestros músicos, todos hablaban de la venida de Cristo. No tenían letras sofisticadas ni instrumentos musicales finos. Algunos de ellos, como este dúo colombiano, venezolano-colombiano, llamado Los Voceros de Cristo, con simples guitarristas, con 2 guitarritas. Cuando esa gente comenzaba a tocar, la gente comenzaba a llorar. Así, comenzaban a tocar, comenzaba a llorar la gente. Esa época de esos hombres tremendos, cantantes como Manuel Bonilla, algunos de ellos que han hecho, se puede decir hasta himnarios, como Estanislao Marino de Venezuela. Esa época única que la iglesia en estos últimos 20 años no los hemos visto. Lo que estamos viendo son impresionantes actores y artistas. Porque aquellos grandes hombres como Estanislao Marino, los voceros de Cristo, por decir así, esos hombres que impactaron en aquel momento, toda la iglesia, todos los hermanos los saludaban, bajaban de arriba y venía la gente, los niños y todo, y los abrazaban.
Pero después que entró el siglo XXI y empezamos a ver a esos impresionantes artistas dentro de la iglesia evangélica, exactamente imitando al mundo. Esos mundanos que se hacen el espectáculo arriba, hacen gran espectáculo, pero se bajan por detrás de la tarima y nadie los puede tocar, porque están sus guardaespaldas. Y así, nuestras grandes estrellas que idolatran nuestra gente que está aquí, esas grandes estrellas de la música cristiana, que se hicieron ricos y famosos, pero intocables. Nadie los podía tocar, no los pueden tocar todavía. Hicieron todo lo contrario, lo que dijo el salmo que cité ayer, de los hijos de Coré. Cuando los de Babilonia le pedían y le decían, dejen que sus doncellas bailen como nosotras, como nuestras niñas de Babilonia, nuestras jovencitas de Babilonia. Y hagan que sus cantantes canten como nuestros cantantes de Babilonia. Y dejen de estar diciendo que el día de mañana se van para Sión. Y le responde el músico, escritor del Salmo, oh, si nuestras doncellas empiezan a bailar como las de ustedes, y si nuestros cantantes empiezan a cantar como los cantantes de ustedes, y si dejamos de decir que mañana nos vamos a Sión, entonces que se borre nuestro nombre del libro de la vida. Nuestra iglesia brilló entre los años 50, 70, 80, 90, gran parte. A pesar de que fue una época difícil, porque la iglesia surgió en medio del peligro en América Latina, por ejemplo. En El Salvador la iglesia se duplicó, triplicó, cuadriplicó en medio de la guerra civil. En Nicaragua, en Guatemala, en Honduras. En Sudamérica la iglesia fue extraordinaria en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Colombia. Fue extraordinario aquel momento de la iglesia. Hasta que llegó el siglo XXI. De momento nuestra iglesia en el siglo XXI como que se cansó de cantar con lágrima. Se cansó de hacer aquellos extraordinarios, ¿recuerdan ustedes aquellos extraordinarios ayunos congregacionales? Y que era muy popular hacer los ayunos de Daniel, hasta de 21 días. Se cansó de ayunar y la iglesia dejó de ayunar. Llegó el siglo XXI y la iglesia se cansó de aquellas extraordinarias vigilias. Llegó el siglo XXI y nuestra iglesia sencillamente quiso imitar a Babilonia. Cambiaron la vestimenta de nuestras doncellas y las pusieron a bailar exactamente como las bailarinas en el mundo. Nuestros nuevos cantantes modernos a quienes nuestros jóvenes empezaron a idolatrar, empezaron a vestirse exactamente imitando a las grandes estrellas del mundo. Pantalones rotos, camisa por fuera. Porque ya ellos no se querían parecer a los cantantes de Dios, sino a los cantantes del mundo. Querían imitar a un Juan Gabriel, a un Luis Miguel. Y como nuestra iglesia quería imitar también a Babilonia, y los cantantes del mundo cobran muchísimo dinero por sus actuaciones, nuestra iglesia también, al estilo del mundo, empezó a pagar a los
cantantes. Y de momento empezaron a pagar cosas increíbles, como a muchos de ellos pagándole $25,000 por participar una sola noche. Y estamos hablando de cantantes hispanos. Grupitos musicales como este muchachito de unas iglesias allá del occidente de Guatemala empezaron a cobrar $20,000 por 2 días. Y los evangélicos pagando todos esos caprichos. Mientras en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador, en Perú, tenemos iglesias que anhelan una ofrenda de $2,000 para levantar el techito de su iglesia. Los evangélicos pagando exorbitantes sumas de dinero a actores. Aparecieron superpredicadores cobrando exageradas sumas de dinero por predicar. ¿Cuál es el resultado 20 años después, 22 años después? ¿Tenemos una iglesia de avivamiento? ¿Tenemos un avivamiento? ¿Tenemos una conversión igual que antes? Nada. Pero sí tenemos una multitud de supuestos profetas, a los cuales los han hecho ricos y famosos. Y estos falsos profetas o estos multitud de personas que se presentan como profetas o profetizas no tienen nada que envidiarles a las adivinas del mundo y los adivinos del mundo. Porque imitan 100% a los adivinos y a las adivinas del mundo. Se presentan en nuestros púlpitos y han logrado contaminar a nuestros evangélicos con prácticas que tienen que ver 100% con el espiritismo y el ocultismo. Cuando Dios prohíbe terminantemente a su pueblo, le dijo a Israel: ten cuidado cuando traspases la frontera y pases a la tierra. Ten cuidado de no practicar la adivinación, la hechicería y todas las manifestaciones que hacen esos pueblos paganos, porque por esas prácticas yo los aborrezco. De momento vemos a nuestros evangélicos en vivo y a todo color, siguiendo a supuestas profetisas como esta señora, que les enseña a los evangélicos a utilizar la sal, que echen la sal en que si su esposo cree que le está siendo infiel, agarre toda la ropa interior, échele sal. ¿Eso viene de la Biblia? Es santería. Ese es un profetiza que nuestra iglesia evangélica está enseñando. Personajes que han, como con todo respeto, se lo digo aquí, en esto hablo cuando el hermano del Señor llamado Judá y el apóstol San Pedro habla de esos manipuladores y les dice para los cuales la más densa oscuridad de las tinieblas les aguarda, porque blasfeman del Espíritu Santo. Uno de esos personajes, radicado en San José, Costa Rica, está ante 2,000 personas en Washington, D.C. Hay gente de clase media para arriba y empresarios todos. O muchísimos, perdón. Como tienen una labia extraordinaria, que si ellos hubieran utilizado ese don para ganar alma, hubieran sido los número 1 ganadores de alma para el Señor. Se dan una cátedra
Y el tipo agarra, y cuando está la gente pero impactada por lo que él está predicando, de momento este hombre que le llaman el profeta de los costarricenses para y dice: perdón, el Espíritu Santo me dice que no siga predicando, porque el Espíritu Santo me está diciendo que aquí hay 10 personas a quien Él quiere bendecir, pero que esas 10 personas tienen que venir con un cheque de $10,000. ¿Puede hacer? ¿Realmente cree que el Espíritu Santo hace eso? La hermana Yilka fue testiga de ese hombre de Costa Rica en Alemania. ¿Te acuerdas, Yilka? Que estaba en un evento en Alemania de muchísimo. Y usted sabe cómo son los alemanes anglo-sensibles. Está lleno aquel evento y de momento llega este señor de Costa Rica con otro. Todo es trapajoso, me contaste, ¿te acuerdas? Todo medio sucio. Y ya lo pasan, todo es un show preparado. Y pasa todo medio sucio. Y les dice la gran historia de que el Señor lo mandó desde Costa Rica para ungir, era Múnich o qué ciudad, allí en Múnich, para ungir la ciudad de Múnich. Y que pasaron 2 semanas comprando aceite y cualquier cantidad de alquilaron un avión y gastaron todo su dinero para ungir Múnich. Y que quedaron sin nada, pobrecito. El hombre que es dueño de una casa de más de 3,5 millones en San José, Costa Rica, de Macroplaza. Y que lo están presentando allí, dice, entonces quedamos sin nada, hemos gastado todo, pero el Señor nos dijo, vayan al Congreso tal, porque allí yo los voy a bendecir. Y hacen todo fila. Y ella fue una de las que pasó ahí en fila. Pero ella pasó con un mensaje, Milka pasó con un mensaje. Pasó y todos dando el cheque, impactados, y dando. Relojes, anillos y todo ahí. Y ella pasó y se le paró frente a este elemento de Costa Rica y le dijo: qué tremendo cuentazo te tiraste. Y le dio un mensaje duro en su cara, ella. ¿Y qué hizo Yilka? ¿Te acuerdas? Dice, te ignoró inmediatamente hacia un lado. Porque ella le dijo una verdad en su cara. ¿Es eso avivamiento? Estos grandes superprofetas y estas grandes profetizas hacen alarde en las redes sociales diciendo que la iglesia no se va a ir sin antes venir un gigantesco y descomunal avivamiento. Porque la iglesia se va a ir en avivamiento. Antes del rapto tiene que venir un avivamiento gigantesco sobre todo el mundo. Como predicador, como escatólogo y como todos los pastores que están aquí, ¿cómo nos gustaría que eso fuera verdad? De corazón a corazón como predicador, yo desearía que antes del rapto viniese un avivamiento gigante. Pero el problema es que entre lo que a mí me gusta y lo que dice la palabra de Dios es otra cosa. Porque Dios no va a quebrantar su palabra. Más bien, hay severa advertencia en la palabra de Dios donde dice a todo aquel que le quitare a este libro o le pusiere, yo borraré su nombre del libro de la vida. La palabra de Dios no puede ser quebrantada, no puede ser alterada. Y Dios no actúa de acuerdo a lo que a mí me gusta. Él actúa de acuerdo a lo que está escrito en su palabra. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él no va a quebrantar su palabra. Por supuesto que sí nos gustaría
Pero cuando encontramos múltiples de pasajes, incluyendo como uno que vamos a ver más adelante ya, no nos habla de avivamiento antes del rapto, sino que nos habla de un enfriamiento escalofriante y de una apostasía que rompe todos los récords. Cuando estaba haciendo la última edición de este libro, Israel al filo de la profecía, estoy hablando de las 7 iglesias. Y en ella hablo de la iglesia Laodicea. Y explico que todos, incluyendo su servidor, hace 20, 25 años, creíamos que la iglesia Laodicea era para la iglesia de la gran tribulación. Pero ¿qué caso tiene la iglesia en la gran tribulación si ya la iglesia fue arrebatada? Entonces la Odisea tiene que ser antes del arrebatamiento. La iglesia que no es ni fría ni caliente, sino tibia. Eso es exactamente lo que estamos viendo a nivel global con nuestra iglesia. Una iglesia que no es fría ni es caliente, sino es fría, es tibia. Esa es la realidad que estamos viendo en este momento. Pero si quisiéramos saber realmente que la iglesia se iba a ir en un avivamiento, eso tenía que haber ocurrido. ¿Por qué? Ya volvemos aquí. Este es el tema que se llama avivamiento o frialdad. El candelabro a punto de regresar a Israel. Yo quiero profundizar en eso. Si queríamos experimentar un avivamiento real antes del arrebatamiento, tenía que ser con esta pandemia. Porque esta pandemia cambió el mundo. Y a partir de esta pandemia no hay vuelta atrás. El nuevo orden mundial está haciendo todo para el establecimiento del gobierno del anticristo. Y no van a dar marcha atrás. Y lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo por decirlo, sino que en junio del 2020, cuando estábamos en plena pandemia, CNN, una cadena secular de noticias, entrevistó a 2 prominentes líderes. Entrevistó a Tony Blair, ex primer ministro de Inglaterra, y entrevistó al cofundador de Google y lo presentó con esta manera. Él dijo, Tony Blair no solamente fue primer ministro de Inglaterra, sino que es uno de los líderes del nuevo orden mundial. Y el cofundador de Google dijo, es uno de esos hombres visionistas de las redes sociales en la historia. Le pregunta a Tony Blair, ¿qué piensa usted, señor ex primer ministro, acerca de esta pandemia? Y dijo Tony Blair las siguientes palabras: en todos los años que llevo como líder político y como persona, no había visto algo semejante en el planeta Tierra, dijo. Algo que nos pusiera de rodilla a todos los 5 continentes. Y lo único que puedo decir, dijo, es que el nuevo orden mundial no va a perder la oportunidad de lo que siempre ha soñado: el control de toda la humanidad. Y no va a dar paso atrás, dijo Tony Blair. Cuando presentaron al cofundador de Google, dijo, yo coincido con el señor Tony Blair. Dijo el cofundador de Google, los que más salen ganando en esta pandemia es lo del nuevo orden mundial. Porque ellos, dijo, no van a echar pies atrás. De aquí en adelante de esta pandemia, dijo, van directo al establecimiento. A lo que nosotros le llamamos el gobierno del anticristo y la gran tribulación. Esta pandemia era la pandemia, la oportunidad para que la iglesia tuviese un despertar sin precedentes. Una pandemia escalofriante. Ayer les compartí a ustedes lo escalofriante que era ir, allá nosotros llamamos el downtown, el centro de la ciudad,
ir a Times Square, la calle de Times Square en Nueva York, que las 24 horas del día la gente está caminando. Usted puede ir a Times Square, aquí está el pastor de Nueva York, puede ir a Times Square a las 2 de la mañana y es como que si fueran mediodía. Y ir a Times Square en plena pandemia era escalofriante, vacía. Los teatros, los cines, los estadios de fútbol completamente cerrados. La totalidad de los templos evangélicos, o por lo menos el 95% de los templos evangélicos en Estados Unidos cerrados. América Latina en su totalidad. Cuando estábamos en aquella cuarentena, la gente en los primeros, yo voy a hablar de Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, nuestras iglesias se empezaron a experimentar en las primeras 3 semanas, digamos los primeros 2 meses de cuarentena, algo extraordinario. Los miembros de la iglesia que no se podían congregar porque todos estábamos cerrados. Y que nuestras iglesias surgieron de una forma impresionante a través de las redes sociales. Ahí es donde entra ese momento trascendental de los cultos virtuales. Por el momento. No para que se quedaran, sino por el momento. Surgieron los pastores con sus 10 personas, los músicos y todo, en los templos vacíos, y desde allí hicieron los cultos virtuales. Los miembros de las iglesias esperaban con ansia el culto del pastor Vega virtual en aquel momento. Había una expectación en las iglesias en aquel momento en sus casas, que todos los días llamaban al pastor y le decían, estoy hablando en Estados Unidos, no sé si les ocurrió a ustedes aquí mismo, pastores que están aquí, pero llamaban a los miembros, le decían, Pastor Vega, están bien los hermanos, necesitan algo, hay algún hermano, alguna familia que necesite algo, podemos llevar ayuda. Un despertar entre los miembros en Estados Unidos por diezmar. Los miembros llamaban al pastor y decían, pastor, allí vamos a ir al buzón a dejar el sobre del diezmo. Había algo extraordinario en aquellos primeros 2 meses de cuarentena. A tal manera que un servidor fue uno, los que dije, santo Dios, si esto se está dando, quiere decir que cuando termine la cuarentena, los evangélicos van a venir en desbandada, pero en desbandada junto con sus miembros medios rencos y todo, y van a venir a la iglesia y vamos a tener la iglesia a explotar completamente en lleno. Y yo mismo lo creí. Porque se estaba dando en esos 2 primeros meses. Es lógico, los mismos evangélicos estaban asustados. Miraban las mortandades. Miraban los carros que salían en la noche a enterrar a la gente. Estaban asustados. De momento, oye, estoy hablando de Estados Unidos, de momento se llega el mes de junio. Y el presidente, el entonces presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, anuncia que a partir de junio se levantará, se suspenderá la cuarentena en Estados Unidos y que los lugares públicos serán abiertos con ciertas restricciones, pero que serán abiertos. Y dijo Donald Trump, y las iglesias evangélicas son esenciales, por lo tanto también entran en apertura. Cuando Donald Trump dijo eso, los pastores se prepararon con entusiasmo, con alegría, porque pensaban que la multitud de los evangélicos iban a venir en multitud a la iglesia. Mientras mirábamos ese fin de semana,
disculpe que use la palabra descalabro de los inconversos en Estados Unidos, pero yéndose como en desbandadas a las playas de Miami, a las playas de California. Estaban como locos porque por 3 meses habían estado encerrados y salieron pero en desbandada, a tal manera que el gobernador de Florida tuvo que inmediatamente suspender. La gente inconversa salió en desbandada a los parques, a los lugares, y salieron pero como locos, estaban ahí enloquecidos. Pero el primer domingo después de la cuarentena era para pegar gritos en las iglesias. Mientras los lugares públicos mundanos, incluyendo las discotecas y todo, estaban repletos. Recuerdo que en Athens, me tocó ir en esos días, en Athens, en Georgia, en la ciudad de Atenas, Georgia, las filas de los jóvenes eran más de 200 metros para entrar a la disco. Pero nuestras iglesias evangélicas, completamente vacías. El argumento de nuestros evangélicos en aquel momento fue que les daba miedo ir a la iglesia porque les daba miedo contagiarse en la iglesia. Pero no les daba miedo ir a Walmart, al supermercado Walmart. Pero no les daba miedo ir a las fiestas sociales, a los parques, a las playas. Es decir, para ellos el único lugar donde se podían contagiar era la iglesia. Y eso inmediatamente nos despertó para darnos cuenta. ¿Qué dice la profecía del arrebatamiento, del avivamiento antes del arrebatamiento? Oh, es que yo quiero escuchar a esta señora profetisa de origen salvadoreña, venezolana, a esta señora Dina, a ver qué va a decir, para ver si nos va a decir que compremos más quintales de sal. A ver qué va a decir el hombre de Costa Rica o la señora esta de Miami. ¿Por qué tenían que estar preguntando a esa gente en lugar de ir a las Sagradas Escrituras? Cuando el rey David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Porque la palabra de Dios es espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las tuétanos. ¿Por qué tenemos que andar buscando adivinos si tenemos la palabra de Dios? Bueno, vamos a consultar la palabra. Todos los falsos profetas citan a Joel. Porque la lluvia tardía será más grande que la primera. Pero resulta que la profecía, esta profecía que estamos leyendo de Joel es un libro de 3 capítulos nada más. Comienza a leerlo y se dará cuenta que Joel dice, esta profecía es para la casa de Judá, es para el pueblo de Judá, a quienes les vino primero el mensaje y ellos serán últimos, porque los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. El mensaje primero vino para el pueblo de Israel. La iglesia entra de último. ¿Cómo se representa eso? Ya más adelante lo voy a ver a través del candelabro. El candelabro es representación del Espíritu Santo. Antes que la iglesia naciese, el candelabro estaba en posesión de su pueblo original, que es Israel. Pero en el día de Pentecostés, el candelabro que representa el Espíritu Santo fue traspasado a la iglesia. Para cumplir las palabras de Jesús cuando hablando de su iglesia dijo, ahora vosotros sois la luz del mundo. Hablando en la fiesta judía, que es la última fiesta que se celebra en el año, y que en el calendario gregoriano cae entre el mes a finales de noviembre, mes de diciembre, y que este
año va a caer exactamente en diciembre. Y que cada 4 años cae con el calendario gregoriano la noche del 24 de diciembre, amanecer 25 de diciembre. Se conoce como la fiesta de Hanukkah. La fiesta que conmemora el milagro de los 8 días en Israel. Durante 8 días se exhibe la menorá. El candelabro se le hace de 8 brazos en lugar de 7. Conmemora ese milagro que pasó en la batalla de los Hasmoneos. Cuando el sumo sacerdote Mateo y sus hijos se fueron a la guerra contra Antíoco Epifanio y durante 8 días no pudieron regresar al templo y las luces, la luz de la menorá se tenía que encender, tenía que echarse el aceite cada 24 horas porque la copita dura solo 24 horas. Pero como ellos estaban peleando contra el enemigo, los macabeos, no pudieron regresar al templo durante 8 días. Al finalizar la guerra en 8 días, que ganaron ellos en esos 8 días, venían alegres, danzando, celebrando, pero al mismo tiempo dice que el sacerdote metía con su corazón dolido, porque por 8 días el lugar santísimo había estado en tinieblas. Cuando él llegó y se metió al lugar santísimo para encender, encontró que en 8 días las velas no se habían apagado, cuando solo duraban 24 horas. Y se dieron cuenta que la victoria no había sido de ellos, sino que la victoria había sido de Yahweh de los ejércitos. Era Dios quien había dado la victoria. Y a partir de eso se conmemora la fiesta de las luces, o Hanukkah. Yeshua Nazarino asistió a esa fiesta. Allí está en Yohanan, el libro de San Juan. Asistió a esa fiesta. La gigantesca menorá, que es la representación de uno de los árboles de las matas que nacen en el desierto de Israel. Y esa gigantesca menorá se va encendiendo día por día hasta llegar al día 8. Y el último día, aquella gigantesca menorá, allí en el monte del templo se presentó Yeshua Nazarino ante una multitud de judíos. Y subió hasta arriba de la tarima de la menorá y dijo: yo soy esa luz, yo soy la luz del mundo. Se identificó con esa fiesta, dando a entender que ese acontecimiento de las luces lo representaba él. A partir de ese momento, el candelabro se le fue quitado al pueblo original y fue traspasado a la iglesia. Y a partir de ese momento, la iglesia comenzó a ser testigo en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si la iglesia va a ser arrebatada, previa a la gran tribulación, que así tiene que ser, no por lo que diga sutano mengano en las redes sociales, sino por la escritura, que es lo que a nosotros nos debe importar. Porque cuando leemos Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, específicamente el ángel Gabriel le dice a Daniel que en las semanas 70, lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, le dice en la semana 70, el trato de Adonai será total y exclusivamente con tu pueblo Israel. Si el trato de Dios va a ser solo con su pueblo Israel, entonces ¿dónde está la iglesia? Así que entonces, en el momento que suceda el arrebatamiento,
El candelabro, que es símbolo del Espíritu Santo, tiene que regresar a su pueblo original. ¿En qué pueblo estaba antes que naciera la iglesia? ¿En manos de qué pueblo estaba el candelabro? Israel. ¿A quién tiene que regresar después del arrebatamiento? Ahora entiende la palabra de Jesús. Los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y la lluvia tardía será más grande que la primera. Porque si bien es cierto, la iglesia nació dentro del pueblo de Israel. El día de Pentecostés nació con un avivamiento, con un derramamiento impresionante del Espíritu Santo. Más de 3.000 judíos se convirtieron en aquel día. Dice que miraban ascuas de fuego que caían del cielo sobre el aposento alto y miraban fuego, fuego, pero que la casa no se quemaba. ¿Con quién comenzó ese fuego? Con Israel. Ellos fueron los primeros, la primera lluvia. Y los primeros 100 años fue Israel quien expandió el evangelio, no solamente en todo Israel, sino en toda Europa, entonces conocida, porque hasta aquí a España llegó el apóstol San Pablo y a Italia. Esos primeros 100 años de la iglesia dirigida por el pueblo de Israel, es por eso que el libro de los Hechos es totalmente dirigida por judíos. Esa fue la lluvia temprana. Aquí Joel está hablando específicamente de su pueblo de Israel. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Yahweh vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, es decir, la tardía será más grande que la primera. ¿Dónde lo vamos a ver esto? Ya vamos a ir. O sea que Joel no está profetizando para la iglesia. Joel está profetizando para el pueblo de Israel. Joel dice que en la parte final el pueblo de Israel va a ser impactado por el poder del Espíritu Santo de una forma doble. Y ya vamos a llegar con quiénes. Ya vamos a llegar con quiénes allá. Pero quiero que miremos este pasaje. Léanlo, por favor, los que lo están viendo ahí en la pantalla, de este lado. ¿Quién está hablando aquí? Díganos en voz alta. Jesús. ¿Y quién es Jesús? Nuestro Salvador. El que murió en la cruz del Calvario, el que derramó hasta su última gota de sangre para la salvación de la humanidad, y luego resucitó de entre los muertos y ascendió por encima de todos los cielos y volvió a su trono y se sentó sobre su majestad. Ese es Jesús. Pero muchos evangélicos parece que no les interesa la palabra de Jesús, sino de sus supuestos profetas. Pero la Biblia no dice que en los últimos días habrá multitud de lindos profetas, tremendos hombres de Dios de profetas. No dice. ¿Qué es lo que han leído ahí? Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros. Y unos a otros se dirán: Dios mío, aquí no está hablando de avivamiento, aquí está hablando de una crisis espiritual entre los mismos evangélicos, agarrándose entre ellos mismos. Porque es triste y es doloroso ver a los evangélicos en el mes de diciembre. Cuando hace 30 años que llegaba el mes de diciembre, los evangélicos aprovechaban ese mes como ningún otro mes para tocar los corazones sensibles de los mismos europeos que se volvían sensibles en el mes de diciembre. Hasta que llegaron las redes sociales y los movimientos que odian un nombre.
Hay un nombre que Satanás y los demonios no soportan escuchar. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Pero también tenemos movimientos sectarios religiosos que los tiene hasta sus narices usted metido ahí en su página, en sus redes sociales. Los testigos de Jehová no soportan el nombre de Jesús. El movimiento adventista no soporta el nombre de Jesús. Y hay un mes en todos los 12 meses del año. Hay un mes donde todo ese mes, hasta los más grandes inconversos, niños inconversos y todo, mencionan durante todo ese mes el nombre de Jesús, 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 los paganos. ¿Quién cree que está enojadísimo por ese mes? Dígame, de verdad, dígame. ¿Qué nombre no soportan los demonios? Jesús. ¿Y cuál es el mes que más se menciona el nombre de Jesús? ¿Quién cree usted que está enojadísimo por ese mes? Pero nuestros evangélicos mejor prefieren, incluyendo nuestros maestros de instituto bíblico, prefieren creer a los testigos de Jehová. ¿Por qué será que los testigos de Jehová no tocan el tema de la fiesta judía de Hanukkah? Porque esa es la fiesta que coincide. Porque recuerde que Hanukkah significa la luz. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy. Y cuando nació, dijo Mateo, una gran luz resplandeció. Y a partir del 2010, encontramos en el mes de diciembre a los evangélicos, en lugar de decir a los propios inconversos que nació seguro, no en diciembre, ¿qué nos importa? Pero es cuando la gente está sensible, aprovechemos y hablemoslo. Sí, recordamos el nacimiento que dice Isaías, porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Yeshua es ese niño que nació hace 2000 años. No, pero no lo aprovechamos ahora en diciembre eso, sino que nos destruimos en las redes sociales. Y los demonios y los testigos de Jehová aplaudiendo y diciendo, mordieron el anzuelo de nosotros. Y es doloroso, porque hace 30 años el culto de Nochebuena era el culto que más almas se ganaban en todo el mundo. Es doloroso del 2010 para acá, porque hoy, en Nochebuena, todititititito los templos están cerrados. Mientras que los lugares mundanos están completamente abiertos. ¿Quién cree usted que celebra cuando una iglesia está cerrada? Y los enemigos de Jesús celebran, porque esa noche no hay alma. ¿Es eso avivamiento? No, es esta parte que dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. ¿Cómo me gustaría ver a mí y a los testigos de Jehová lanzar gigantesca campaña de propaganda para el mes de junio? Porque en el calendario babilónico, que hasta hoy en día Israel mantiene el mismo nombre, el sexto mes, los babilonios le llamaron en aquel entonces Tamuz, en honor a Tamuz, el dios de la depravación sexual. Que luego vino un César de aquí de Roma, aquí cerca donde estamos, y ese César decidió cambiarle el nombre de Tamuz
para dedicarlo a otro dios pagano que adoraban los romanos, Juno. Y sencillamente le cambió de Tamuz al dios Juno, o en español, Junio. ¿Y qué era Tamuz? El dios de la depravación. Y en el 2010, el entonces presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, profanó en la forma más espantosa y horrible la Casa Blanca, cuando en el mes de junio la pintó con el arco iris, pero no del pacto del Señor. Y consagró el mes de junio como el mes del orgullo, que ya ustedes saben qué. O sea, volvieron a revivir al Tamuz, pero en junio. ¿Y por qué no vemos a los testigos atacando el mes de junio? Y sigue diciendo la palabra: muchos falsos profetas se levantarán y van a engañar a unos pocos. No se preocupe, Pastor Vega, pastores que están aquí, no se preocupe. Dice que va a engañar a poquitos. ¿Así dice? ¿A cuántos van a engañar? A multitudes. ¿Inconversos? No, evangélicos. ¿Cómo es posible que en plena pandemia los evangélicos, lógicamente ahí se aprovechó el enemigo de las redes sociales de esto? Solo así se cumple la palabra del apóstol San Pablo. Y muchos tropezarán entonces, o sea, se caerán del fundamento, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio, por hipócritas mentirosos. Eso se cumple exactamente con las redes sociales y exactamente en la cuarentena, porque al estar encerrados los evangélicos se volvieron adictos a las redes sociales y empezaron a recibir en sus casas multitudes de predicadores a los cuales ustedes no los conocen, no saben quiénes son. Y empezaron a penetrar con doctrinas falsas en sus casas. Y empezaron a alimentar el corazón de ustedes. De momento, se levantó un elemento allí de España, de Madrid, y multitud de evangélicos de América Latina siguiendo ciegamente a este hombre de España, el cual comenzó a decir que la gran tribulación comenzó con la pandemia y que ya estamos en la gran tribulación y que la iglesia no va a ser arrebatada sino hasta después de la gran tribulación. Y multitud de evangélicos y pastores de Asamblea de Dios, de Iglesia de Dios, diciendo: oh, yo tanto que me engañaron con el rapto antes de la gran tribulación, no, el rapto va a ser hasta después de la gran tribulación, o en medio de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque escucharon a doctrinas de demonio y a espíritus engañadores. De momento sus espíritus engañadores en sus redes sociales comenzaron a decirle que la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia son ustedes. No tienen que congregarse. Ustedes son la iglesia. Donde están en su casa con su familia, ahí son la iglesia. Y multitud de evangélicos, oh, sí, no son cuatro paredes, ya no tengo que ir con el pastor Vega. ¿Para qué voy a estar en las cuatro paredes? Y es que a veces lo lógico suena como la verdad, pero recuerde, no necesariamente lo lógico es la verdad. Por lógica, el planeta Tierra es cuadrado. Pero cuando nos vamos en un jet para arriba y miramos hacia abajo, nos damos cuenta que la Tierra no es cuadrada. A veces lo lógico no necesariamente es la verdad. Suena bonito, suena lógico que la iglesia no son cuatro paredes. Y muchísimos evangélicos creyeron a esos demonios de las redes sociales. Y ya no se congregan. Porque ahora ellos dicen
que ellos son una congregación en su casa. Y para ello salieron otros aprovechándose del momento crítico y se proclamaron pastores virtuales y las iglesias virtuales. Recuerdo que a mí me escribieron en aquel momento de la cuarentena: hermano Bolaine, este es el momento para que usted funde la iglesia virtual, porque en una de las prédicas que dimos los 12 domingos en plena cuarentena, en uno de ellos, ese que ibas de rodillas únicamente ante Dios, tuvimos 600,000 personas simultáneamente conectadas. Y me decían: este es el momento, Bolaine, este es el momento tuyo mundialmente para que formes una iglesia virtual. Le dije: no, señor, no voy a caer en esa trampa. ¿Sabe por qué? Porque si Dios ya no quiere una iglesia presencial, sino una iglesia virtual, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué se hizo carne Jesús? También de virtual no podía haber hecho de allá. Aparte contradice lo que dice el apóstol San Pablo y Bernabé, que son los escritores del libro de los Hebreos, donde dice: y no, a ver si me ayudan ustedes, y no dejando de congregarnos, ayúdenme todos los que se lo saben, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veáis que la venida del Señor. ¿Y qué nos trajo esta pandemia? ¿Qué nos trajo esta pandemia? La cercanía. Suena bonito lo que están diciendo ellos, la iglesia que te parece, pero contradice lo que está diciendo la palabra de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán. A eso se está refiriendo el apóstol San Pablo. Y muchos se caerán del fundamento, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Con toda sinceridad se lo digo. Era mi oportunidad en aquel momento, en la cuarentena. Mi niña, Miquela, solo tengo una hija, tiene 16 años, testiga. Cuando hablé uno de los temas que voy a tocar este domingo en la tarde, la batalla contra el arrebatamiento de los extraterrestres. Cuando toqué ese tema, mi niña fue testigo porque andábamos caminando frente en el campo cuando recibí la llamada de los científicos para decirme: es la primera vez que escuchamos a un predicador tocar un tema que siempre lo hemos tocado nosotros, los extraterrestres. Me decía: 6 científicos nos hemos sentado y hemos visto una y otra vez lo que predicaste este domingo, y todavía este año mi niña fue testigo porque la puse en alta voz ahí, que llamaron de History Channel, National Geographic y todo para decir: Antonio, con su permiso queremos decirte que hemos tomado la decisión. Lamentablemente, dijo, no saldrá hasta en 2 o 3 años en español, pero ya en inglés comenzamos a citar tu nombre como el escatólogo en este momento que habla de lo que nosotros hemos estado hablando en cuanto a la Biblia. Y todo eso surgió en la cuarentena. Era mi mejor oportunidad para haberme lanzado y fundar la super iglesia virtual. Y solo tenías que viajar y venir a Bruselas, Bélgica, y ver 5 o 6 familias que me estaban siguiendo, y venir y poner uno de ellos como líder, y ya tengo la iglesia virtual en Bruselas, y mándenme todos los diezmos. Pero, ¿no es eso poner fundamento, Pastor Pérez, sobre fundamento? ¿Y qué dijo Pablo en los Corintios? Y dijo: y prediqué el evangelio, y fui a lugares donde todavía no había sido predicado, para no poner fundamentos sobre fundamentos. Y se levanta este líder de las Canarias, ¡wow! Multitudes de evangélicos siguiéndolo, y es el gran pastor virtual, y levantando montonones de iglesias virtuales.
¿Y qué está ocasionando con eso? Fricciones en las iglesias, divisiones profundas en las iglesias. Doloroso. Que nos digan los pastores de Italia que están aquí, que han sido golpeados duramente. Y por haberse multiplicado la maldad. Hay un tema que yo no creo que no me da la chance de predicar solo a ustedes, que se llama la invasión de los demonios, pero que lo tengo en mi canal de YouTube. De esa manifestación de odio que estamos viendo sin precedentes en los propios inconversos. Ustedes mismos aquí en Europa, que no están acostumbrados a lo que pasó allá, antier y ayer en España, esa balacera, esa gente loca que está apareciendo y comienzan a matar, a tirar a la gente en el tren. Hablo de ese tema allí. La expulsión de los demonios. Ese espíritu de invasión de demonios que va a tener que ver con el tema que vamos a tocar el domingo en la tarde. Esos seres inteligentes que están en el segundo cielo. Sí, los mismos que adoraban los mayas, los incas, los egipcios. Y los mismos que actualmente adoran los hindú. Porque el Dios que adoran los hindú, ese Dios de tantas cabezas y de todo, cuando se fija bien, es una serpiente que se convierte en la cabeza de esos montones de dioses y que al fin todos dirigen su mirada a las Pleiades. Se va a sorprender lo que dice Apocalipsis de ahí, este domingo. Y por haberse multiplicado la maldad, del amor de muchos se enfriará. Lean la parte final que dice. Léanlo. A ver, pastores que están aquí. ¿Está hablando ahí el Señor del avivamiento? Está hablando de una crisis. Una crisis sin precedentes. Donde solo el que permanezca fiel hasta el final, eso va a ser salvo. Más el que persevere, quiere decir que va a ser duro. Tienen que ver a Pablo, las múltiples de cartas de Pablo hablando de los tiempos finales. Pero debe de saber esto, que se levantarán hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, que nos apartarán de la verdad y nos volverán a los cuentos, a los mitos, a las leyendas. Aquí habla de una crisis. Y que tiene lógica. Como se va a dar cuenta usted el domingo en la tarde, los primeritos que saben que el arrebatamiento está a las puertas es la serpiente antigua y sus demonios que están en el segundo cielo. Y si ellos lo saben, ¿usted cree que se van a quedar de brazos cruzados? ¿Verdad que no? ¿Y qué va a hacer entonces el diablo? Lanzar un ataque sin misericordia. Es lo que estamos pasando con esta pandemia. No tengo la más mínima duda que esta pandemia viene del mismísimo infierno. Porque esta pandemia, que nosotros esperábamos que después de la cuarentena iba a haber un avivamiento descomunal en la iglesia, no, esta pandemia vino a echarle hielo y más hielo a la iglesia. Y súper enfrió a la iglesia hasta hoy en día. Súper enfriada la iglesia. Pero no así los mundanos. Aquí está. Este fue el jueves antepasado, en Houston, Texas. El equipo de los Astros de Houston contra los Yankees. Recuerden que el béisbol es el deporte número 1 de los americanos. ¡Wow! El estadio de Astros de Houston estaba full. Y miles de evangélicos de allí, de Houston. Porque para ir a ese estadio, en ese partido de final, el tiquete más barato era $600.
hasta los mismos evangélicos pagaron cualquier cantidad de dinero, todos con esa multitud en el estadio pagando mínimo 600, 2,000 y hasta $18,000. ¿Cómo están los estadios de aquí? ¿Cómo están? ¿Cómo están los juegos aquí? Llenísimo. Hasta los mismos evangélicos que no se están congregando pagan cualquier cantidad para ir a ver. Pero la iglesia, ¿cómo está la asistencia de la iglesia de todos los evangélicos? Esta es la imagen del estadio, doy una idea. Y esta es la imagen de nuestras iglesias. Tienen que ir a los aeropuertos, incluyendo el aeropuerto de aquí, de Bruselas, Bélgica. Y usted va a ver miles de personas en el aeropuerto, todos súper apretados ahí en el avión. Y algunos a veces comienzan a... y uno a la par. Pero no importa, usted se arriesga. Pero a la iglesia no puede venir porque se puede contagiar. ¿Es eso avivamiento? Pero hay algo interesante. Volvemos de nuevo. Quiero ir aquí, ya regreso. Aquí quiero buscar esto. ¿A quién dijimos que pertenecía el candelabro? Pongan ahí los muchachos también en las redes sociales, búsquenlo. ¿A quién pertenece el candelabro? ¿Y cuándo fue quitado el pueblo de Israel y traspasado a la iglesia? En Pentecostés. ¿Y qué va a pasar con el candelabro cuando la iglesia sea arrebatada? No. El candelabro se queda con Guillermo Maldonado. ¿Así dice la Biblia? O sea que se queda el candelabro con todos los apóstotas. ¿A quién vuelve? ¿Y esta vez va a volver? ¿Cómo va a volver? Voy a tocarles algunos pasajes aquí de ellos. Voy a tocarles aquí porque esto es lo que está pasando. La misión de estos dos testigos será respaldar el ministerio de los 144,000 sellados, quienes en esos momentos se estarán enfrentando a todas las furias de las bestias. Junto a estos 144,000 sellados, la misión será conducir a la tercera parte del pueblo de Israel a los brazos del Mesías. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Está hablando Zacarías. Profeta Zacarías junto con él hablan de un avivamiento en la gran tribulación, en la parte cruda, donde Dios levantará las primicias. ¿Qué significa la primicia? Los primeros frutos. Y si hay primeros frutos de una gran cosecha. Está hablando de los 144,000. Para cumplirse esta parte, muchos, lean conmigo ahí, leanlo. Muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Es decir, volviendo el candelabro. Algunos dicen que previo al arrebatamiento vamos a empezar a ver ese enfriamiento en la iglesia, y en ese enfriamiento, mientras está pasando en la iglesia, va a pasar un fenómeno que lo empezaremos a ver previo al rapto. Lo contrario, pero con Israel. Santísimo Dios. Post pandemia, Israel está viviendo en este momento un despertar extraordinario. Lo que usted está viendo aquí acaba de pasar en las últimas 2 fiestas de Israel. En Rosh Hashanah
Yom Kippur y en las fiestas de Sukkot o la fiesta de las enramadas. El embajador de Israel en México me mandó una de las fotos, esta foto, me la mandó y me dijo: Antonio, mira, la multitud que se rompió, récord, en el Muro de los Lamentos en esta fiesta. Es impresionante ver la multitud de judíos danzando el día de la Simchat Torah. Y todititos los críticos en Israel diciendo: estamos viendo en esta pospandemia un despertar dentro del pueblo de Israel que teníamos siglos de no verlo, dicen. Mientras en la iglesia estamos viendo una frialdad descomunal, en Israel parece que el camino se está preparando ya para el surgimiento de esos 144,000 heroicos predicadores. Una gran cosecha se aproxima y la empezamos a ver a partir de este año en Israel. Multitud en Yom Kippur este año, apenas hace unas semanas. Esto es en el Muro de los Lamentos. Post pandemia. ¿Y los eventos evangélicos cómo están? Vacío. La iglesia, si tuviéramos que llorar, porque cada vez que se cierra una iglesia es para llorar. ¿Sabían ustedes que en nuestra América Latina, en esta pandemia, miles de iglesitas chiquitas no sobrevivieron? Porque no pudieron seguir pagando los locales. Porque en América Latina, desde México hasta Argentina, como recuerden que allí el dominio de los papas es descomunal. Todos los gobernantes desde México hasta Argentina son fieles súbditos del Vaticano. Y por ende los Illuminati también. Así es que la cuarentena en nuestra América Latina fue descomunal, terrible. Por más de un año consecutivo. Es imposible que nuestras iglesitas chiquititas sobrevivieran. Me decía el hermano Orjín de San José, Costa Rica. Bolaine me dijo antes de la pandemia, formaba parte de un grupo de más de 80 pastores que teníamos iglesitas de 50, 100 miembros. Y dijo, pero tú sabes que los locales en Costa Rica son carísimos. No pudimos seguir pagando los locales. Solo aquí, me dijo, en San José, tuvimos que cerrar más de 100 iglesias pequeñas. En Estados Unidos, Washington, D.C., Nueva York. Como es caro, ahí es carísimo. No pudieron los evangélicos seguir pagando sus localitos. Miles de nuestras iglesias chicas desaparecieron. ¿Es eso avivamiento? No, una crisis sin precedentes, como la que habló Jesús. Y solo el que persevere hasta el fin. Mientras eso está pasando en nuestra iglesia, en el pueblo de Israel está pasando este fenómeno.
Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se halló mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Eran vírgenes. Viene del término pureza, como mencioné. Fueron redimidos y apartados desde el Antiguo Testamento. Seguirán a Cristo, a Yeshua, el Mesías siempre. Ahí está la cita bíblica. Ellos iniciarán el cumplimiento de Romanos 11, 25, 26, que dice: y luego todo Israel será salvo. Primero ellos, segundo el resto de la descendencia, y por último la mujer que fue regada en el desierto. De esta manera se cumplirá lo profetizado por el profeta Zacarías 13, 8, 9. Posiblemente la parábola de Jesús en Mateo 25 sobre los cabritos y las ovejas tenga su cumplimiento en el periodo del ministerio de estos heroicos 144,000 sellados. Yo quiero que miren bien esta foto. Estos se conocen como los judíos ortodoxos. Solamente en Nueva York tenemos 600,000 de ellos. Son heroicos porque desafiaron en plena pandemia, cuando el gobernador de Nueva York, porque era ultraliberal, cuando se dio de parte de Donald Trump la apertura para que se levantase la cuarentena, el gobernador de Nueva York dijo: no, yo no voy a obedecer. Y en Nueva York no vamos a dar permiso a abrir. Entonces ellos se levantó en multitud, estos judíos ortodoxos en Nueva York, y salieron a la calle a desafiar al gobernador y a decirle: tú no vas a cerrar nuestra sinagoga, vamos a ir a la sinagoga. Mandó a varios de ellos a la cárcel e inmediatamente se levantaron todos y como consecuencia el gobernador perdió y fue echado de la gobernatura. Ellos dijeron: no vamos a dejar de alabar a nuestro gran Dios Todopoderoso. Iremos en multitud a nuestras sinagogas. ¿Por qué les cito a ellos? 1996 fue la última vez que viví en Israel y viví en el barrio de ellos, barrio Mea Charim. Viví entre los meros ultraortodoxos, los que no te dan la mano si tú los saludas, porque para no contaminarse. Cuando viví allí en el barrio Mea Charim, aprendí todo de ellos. Uno de ellos es 100% comprobado por todo donde usted lo quiera buscar. Sus niños, esos niños que usted está viendo ahí, sus niños llegan vírgenes al matrimonio. 1 millón de ellos hay en Israel, 600,000 en Nueva York. Es decir, de todos ellos perfectamente pueden salir los 144,000. Porque dice la Biblia que son vírgenes, que no conocieron mujer. Y solo ellos, del resto de la comunidad judía, los únicos que llenan esos requisitos son ellos. Eso quiere decir entonces que el candelabro, si Israel está pasando un momento, se percibió este año un despertar sin precedente, mientras que la iglesia se está enfriando. Entonces el candelabro está a punto de regresar. ¿A quién? ¿Y al regresar qué va a pasar? ¿Que la temprana será más grande que la primera? El derramamiento, el avivamiento dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque también ellos están en la profecía. Por ahora ellos están reacios. Pero Pablo dijo: cuidado, porque ese endurecimiento en parte de ellos
el propósito de Dios para que la iglesia sea ganada. Y después que la iglesia gane las almas de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. ¿Es posible que está llegando ese momento? Y si está llegando ese momento, entonces el arrebatamiento debe de estar demasiado cerca. Si el candelabro está a punto de regresar a Israel, el que ve usted en mi mano izquierda, le estoy señalando, esa es la menorá original en este momento, que ya fue fabricada, tiene 6 pies de altura, está hecha de 24 quilates de oro, está lista ya para cuando se reconstruya el templo. Ese vidrio que usted ve allí es un vidrio blindado y está puesto para el pueblo de Israel en la plaza y para los turistas, para que se den cuenta que ya Israel está listo en el momento que se reconstruya el templo. La menorá o el candelabro ya está listo. Eso es simbólico de que el Espíritu Santo, Ruach Kodesh en hebreo, está a punto de regresar de nuevo a su pueblo. Y esta vez va a venir con una doble bendición. Lo toco en profundidad en el libro aquí en el capítulo que tiene que ver con los 144,000. Capítulo 7 y capítulo 14. Ese doble avivamiento, ¿por qué viene doble avivamiento sobre ellos? Para cumplir la profecía de Joel. Porque la tardía será más grande que la primera. Para que todo Israel después sea salvo. Y se selle el libro. Santísimo Dios. Estamos llegando a la parte final. Hay un tema que tampoco tuve tiempo, que fue uno de los temas en los 12 domingos en cuarentena. Estoy hablando de los invitados a la cena. Donde se cumplen los 70 años y el rey le dice a sus malachim, sus ángeles, vayan y díganle a todos mis pastores, incluyendo el que está en Ámsterdam, díganle que la mesa está lista para el banquete de mi hijo. Y salieron los malachim el 14 de mayo de 2018, Los Ángeles, y fueron a todas las iglesias. Se cumplieron los 70 años. Llegó el fin de una generación. Comienzan los 10 años en rojo. El de antes dice, no, yo voy a traer mejor al pastor este que habla que va a tener 10,000 sillas, más una para que su esposa que está muerta esté allí. Y los ángeles regresan decepcionados y le dicen al rey, no reaccionaron, Señor. Tus invitados de banca no reaccionaron. El rey dijo, ok, vuelvan de nuevo. Y díganle que he provocado una mortandad, desde los más flacos hasta los más gordos. ¿Saben cuántos murieron en esta pandemia? Solo en Estados Unidos, 1.350.000 almas. Solo en Nueva York, 145 pastores hispanos. Solo en México, las asambleas de Dios, 350 pastores. Solo asambleas de Dios. ¿Quiénes murieron en esta pandemia? ¿Solo pobres? No, murieron hasta famosísimos en Estados Unidos, como Colin Powell, superestrellas, hasta artistas. Y regresan los malachim donde el rey y le dice, Señor, los que no son invitados, todos andan en las playas, en los estadios de fútbol.
Pero tus invitados ni siquiera con la mortandad reaccionaron. Entonces el rey dijo, ok, ellos no son dignos entonces vayan por los nuevitos. Vayan y recojan a todos los nuevitos y díganle que la mesa está preparada para ellos. Si usted habla con toditititititito los pastores, se va a dar cuenta que los que han regresado a la iglesia son los nuevitos. Los que tienen 2 años, 1 año, 6 meses, esos son los que se han integrado de lleno a la iglesia. Y los viejonazos miembros, no, porque se pueden contagiar. La parábola. Y dijo, entonces inviten a todos los nuevos, a todos los que encuentren, tráiganlos. Y el banquete se llenó. ¿Qué quiere decir? Que si no te despiertas, te vas a quedar. Si no reacciona, te vas a quedar. Porque recuerda lo que dice la misma parábola. Muchos son los llamados, mas el que persevere hasta el fin, santo Dios. Esto fue en esta fiesta. Esto fue en Simchat Torah, que tiene significado con la iglesia, porque la Simchat Torah se llama la danza de la novia con el esposo. Está comenzando algo grande. Yo hablaba con Micaela, mi niña y mi esposa, porque nunca había tenido tanto seguidores de nuestro pueblo de Israel como en este año. Mi página está repleta de ellos en este momento. Cualquier cantidad de ellos se conectan en vivo inmediatamente cuando estoy predicando. Mi mensaje, Antonio, estamos pendientes de lo que estás hablando. Está habiendo un despertar en nuestro pueblo de Israel. Está habiendo un despertar. Es como que están presintiendo que el candelabro está a punto de regresar a ellos. Eso quiere decir que el arrebatamiento está a punto de suceder. Yo les quiero decir a ustedes, muchachitos, a nuestros jovencitos, nuestros muchachos jóvenes, ustedes son los llamados a llenar esa banca vacía. Con sus amiguitos, sus amiguitas, tráiganos. A los hermanos, los hermanitos, todos los hermanos que están aquí. Ustedes son los llamados a despertarse, a reaccionar y a traer a toda su familia antes que suceda el arrebatamiento. Porque si por la víspera se saca el día, mire el tema de mañana. Lo vio el día de hoy también las noticias. Se está poniendo caliente en Ucrania. Y el tipo volvió a amenazar el día de hoy. El Parlamento aquí en Bruselas de inmediato ha suspendido su reunión y todo, y están rápidamente viendo cómo luchar para bajar los ánimos. Espérese el tema de mañana. El tema de mañana se llama el pre-Armagedón. Lo que se está vislumbrando. ¿Vio? Usted vio las noticias de ustedes los europeos aquí el día de hoy, donde todos los movimientos, organizaciones de Europa están pidiendo a los gobiernos que por favor ayude porque se están yendo los biles de luz hasta las nubes. Porque las compañías están previendo que viene una crisis de gas. Y aparte, como hay un cambio climático, se espera que venga un invierno cruel. Bueno, eso es parte del tema de mañana.
entonces vale la pena que ganes a tus hijos y a tu familia. Y vale la pena que tengas un despertar. Porque el Rey de Reyes, Señor de los Señores, está a punto de regresar para llevar a su iglesia. A los que estemos esperándole. A los que despertemos. A los que nos sacudamos el polvo. Te quiero dejar este mensaje en tu corazón. Carga por tu familia. Carga por tus hijos. Porque si no los gana. Aquí mismo en Bélgica, aquí donde estamos en Bruselas esta noche. Aquí mismo en Bélgica ya está la fábrica